estos que estaban al lado de los equipos que nosotros usábamos para medir, nos dieron bastante información. Y hicimos, por ejemplo, este tipo de rosa de los vientos, en donde teníamos en cuenta la concentración de dióxido de azufre en función de la dirección de los vientos. Y entonces uno ve que cuando los vientos soplan, digamos, de la zona de arriba hacia la ciudad de La Plata, toda la contaminación propia del polo petroquímico hace que aumente la concentración. Que cuando vienen de la zona del Gran Buenos Aires también tenemos algo de eso. Y cuando sopla el Pampero, los limpia, todas esas cosas van hacia el río, y entonces el grado de contaminación es bastante inferior. Esto es una recopilación de algunas cosas, algunos datos, y yo remarqué acá valores, dichos así en absoluto no nos dicen nada, pero yo les puedo asegurar que estos valores que están acá están muy por encima de los valores que las normas internacionales y las nacionales establecen para como límites máximos, digamos, de lo que puede estar presente de óxido de azufre durante un cierto tiempo. En particular, este número es un número alarmante. Fíjense, 608 en 7 horas y pico. Ahora que es un intervalo. Seguimos trabajando. Estos son promedios anuales. Llegamos al 2000, acá tenemos hasta el 2005. Los valores van creciendo, ya superan el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una campaña más corta, pero de alguna manera hay algún tipo de superación del límite. Y para los años 2010-2011, los resultados están en un valor promedio similar anualmente a los valores que habíamos medido antes. Solo que para algunos valores horarios hay picos que exceden, por supuesto, lo que se puede medir. En ese caso, ya en Europa están cambiando un poco los criterios. Porque uno dice, bueno, durante un año tanto, durante un mes se puede tanto, durante un día tanto. Pero yo siempre hago la siguiente comparación. Supongamos que acá tenemos una temperatura media de, qué sé yo, 20 grados. Y tenemos una estufa. Entonces la estufa, por algún mecanismo extraño, qué sé yo, de repente se fue a 800 grados. Tuvo 5 minutos 800 grados y bajó a la temperatura que tenía. Sí, el valor promedio en esos, qué sé yo, habrá subido 25 grados, y la gente no resulta más o menos afectada. Pero el que estaba en la estufa, 800 grados, se quemó. Entonces, ese factor temporal tiene que ser reducido y de alguna manera se está trabajando ya en Europa con ese tipo de cosas porque realmente aparecen situaciones como esta. Esto es un gráfico donde se ve el tiempo de exposición de dióxido de azufre y la concentración. Este valor de 0,6 y pico está por acá. 8 horas está por acá. Esto ya es zona de morbilidad. Por encima de esto es mortalidad. Eso se midió. Yo no digo dónde viene, ni quién fue, ni qué sé yo. Yo digo a tal hora, en tal lugar, qué sé yo, con tal equipo se midió. Obviamente, a todo este tipo de cosas se le tiene que sumar la contribución del tránsito vehicular. Estos datos que están acá son del 2000, 2002, pero en realidad tengo datos actualizados, tengo por ahí, del año 2012. Y el número de vehículos, por ejemplo, acá, en el Camino Centenario, la zona donde está el CIOP, dice 36.000, ahora es 56.000. El número de vehículos que está acá, que es la calle 60, que va hacia Berisso, esta zona, que tiene un número de 14.000, etcétera, está exactamente en el doble, cerca de 30.000. Y en esta calle 122, desde la bajada de la autopista hasta la calle 80, por día circulan en promedio 1.600 camiones. Los camiones trabajan en gasoil fundamentalmente, entonces en la combustión, que no es totalmente pura, como debería ser, se emiten gases, óxido de nitrógeno, material particulado, etc. Eso está presente entonces en toda esta región y en esta región. Y eso es lo que se mide acá. Bueno, otra de las cosas que hicimos fue medir aerosoles. Los aerosoles, hacer una definición de aerosoles no es muy
tiene bastante vertiente, pero digamos, vamos a pensar que corresponden a material particulado o agregados que se producen alrededor de moléculas muy pequeñas como la de dióxido de azufre, y entonces que tienen distintos tamaños. El tamaño depende si lo mide mayores de 10 micrones, menores de 2,5 micrones, más a los pulmones que los de 10 micrones, etc. Y son importantes por dos cosas. Por un lado, los que son muy pequeños tienen efectos sobre la salud importantes porque se meten en los alveolos pulmonares. Y los que no son esos, el caso de los aerosoles es importante porque toda esta actividad industrial, etcétera, los mismos volcanes, etcétera, hacen que la cantidad de aerosoles se modifique y eso modifica sustancialmente el balance radiativo sobre la Tierra, de la radiación solar. Entonces, la presencia de aerosoles en las nubes hace que se cambie la situación y que pueda haber más lluvia, menos lluvia, más reflexión de la radiación recibida que emitida, y se sabe poco. Entonces el tema de los aerosoles ahora es como que está empezando a estar más de moda que lo que fue la capa de ozono hasta hace un tiempo. Ahora el tema de los aerosoles importa estudiarlo, saber qué pasa, etc. Y una de las formas de hacerlo es a través de, por ejemplo, colocar un sistema donde yo tengo distintos filtros que me dejan pasar distintos colores, como yo les decía. Entonces pasa el verde, el rojo, etcétera, etcétera, y cada uno de esos me da información. Uno me da la información sobre el vapor de agua de la atmósfera, apuntando al sol, ¿no es cierto?, en la columna. Otro me da información sobre los aerosoles, otro me da información, etc. Bueno, estos son datos promedios mensuales de aerosoles que hemos hecho, en donde se ven los medidos desde tierra con este instrumento y los medidos satelitalmente con los datos disponibles, y se ve que excepto en agosto, cuando teníamos pocos datos de estos, hay una cierta correlación, lo cual es lógica. Desde un satélite uno ve una cosa mucho más grande, una área mucho más grande, entonces lo que vamos a ver está muy bien. ¿Se entiende la idea? También medimos material particulado. Este es un equipo que nos prestó la Comisión de Energía Atómica, es un equipo que trabaja con una cantidad de flujo, el aire pasa en el agua y queda sobre unos filtros, esos filtros se manejan apropiadamente, se secan, después se los mide, qué sé yo, pero básicamente se los pesa. Y eso nos da una idea de la masa depositada en los filtros. Esos filtros posteriormente pueden ser analizados por diversas técnicas de copia electrónica en un caso, o en nuestro caso usábamos una técnica mediante láser que nos daba una idea de cuáles eran los elementos componentes en esos filtros. Acá hay algunos valores del material particulado, y estos valores, todos estos valores, medidos ahí en la calle 60 y en la calle 124, están por encima de los valores que deberían permitirse. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que se estuvo construyendo, moviendo mucha tierra para la creación para poner en marcha la central térmica nueva que está en Ensenada, y entonces eso produce una gran cantidad de material particulado. Esa central, además, se alimenta en este momento con gasoil y tiene 2 turbinas. Cada una de esas turbinas por día consume 100 camiones de gasoil por día. O sea que eso consume 200 camiones de gasoil por día. Las mediciones de dióxido de nitrógeno fueron obtenidas mediante la aplicación de métodos similares a los que yo les decía para el dióxido de azufre, solo que el reactivo es distinto, pero de alguna manera el tratamiento es similar. No me pregunten más de eso porque no sé. Y los resultados de dióxido de nitrógeno mostraron un valor promedio como este, que no es un valor alto, está bastante bien, digamos, con algunos picos en donde por las condiciones climáticas parece razonable que a partir de agosto haya un decrecimiento de la cantidad de dióxido de nitrógeno medida. En conclusión, se hicieron desarrollos tecnológicos, se midieron concentraciones se siguen midiendo concentraciones de CO2 en el horno mediante métodos ópticos y otras técnicas, medición de aerosoles, todo esto se sigue haciendo, medición de material particulado y la correlación con parámetros meteorológicos. Hay otro tipo de cosas
como subproducto de esto hemos hecho trabajo con gente de ingeniería del Departamento de Aeronáutica, donde mediante modelos fluidodinámicos se pudo correlacionar muy bien ellos con ciertas técnicas con los resultados nuestros y salieron cosas muy interesantes, ¿no? Que corroboran bien las cosas. Y en el futuro estamos empezando a medir lluvia ácida, que es muy importante en la región, tratar de seguir con otros contaminantes, y la correlación con estudios sobre daños a la salud. Bueno, esto implica otras cosas, por ejemplo, esa que yo les conté de los núcleos, de este tipo de cosas. Esto es todo. Muchas gracias. Pregunta. Muy ilustrativa la charla. Gracias. Gracias. Al principio comentaste que toda esta información servía, por ejemplo, para ilustrar a las autoridades de distintos niveles en el sentido de formar leyes. Sí. ¿Y? Bueno, el CONICET de La Plata. El CONICET de La Plata tiene 23 institutos de investigación asociados a la universidad, independientes, etc. Es la mayor concentración de institutos que hay en el país. El CONICET de La Plata tomó la iniciativa, considerando la gran cantidad de gente que en el ámbito de La Plata está trabajando sobre temas de contaminación, con diversas disciplinas, gente que trabaja en el museo, gente que trabaja en el observatorio, gente en química, en lo que sea, de formar una red, se llama la REAL, Red de Estudios Ambientales de La Plata. Esa red tiene 5 nodos, uno de los cuales se llama Aire, Tierra y Agua. Curiosamente, yo que no soy CONICET, estoy a cargo de esa red. Pero hay un contacto bueno, muy bueno con las autoridades municipales de la provincia, particularmente después del evento que pasó en La Plata con la inundación. Y justamente ahora se hace la reunión de física en Bariloche y me han pedido que dé una charla sobre esa red de estudios ambientales porque se está creando la división Aire, Tierra y Agua en la Asociación Física Argentina y entonces les importa tomar en cuenta el modelo de CONICET, que es único en el país y lo están tratando de copiar en otros lados. Pero volviendo puntualmente a su pregunta, hay reuniones con gente, con autoridades municipales y provinciales por este tipo de cosas porque les importa la opinión de una manera académica por el tratamiento de estos temas. No sé si ya lo dijo, si se ve un poquito tarde. Los fines de semana, es una pregunta muy elemental, pero los fines de semana se suele sentir en La Plata, sí, y quizás en otros lugares, los alrededores, emanaciones que todos dicen que vienen de la petroquímica, con olores diferentes, particularmente a veces azúcar, a veces tipo orina, pero generalmente los fines de semana y vísperas de feriado, por ejemplo esto, ¿no? Esto viene sucediendo desde, yo no soy de acá, pero sí, desde hace el tiempo que estoy, y viene sucediendo desde muchos años. Es decir, más allá de las recomendaciones que los organismos le hacen a la empresa y las multas, se ve que la empresa gana mucho más con las emanaciones que lo que le cobra en fin, ¿qué visión tiene usted de eso? Nosotros observamos que hay algún tipo de comportamiento sistemático, no puedo decir todos los fines de semana, ¿no? A veces, pero esas concentraciones no necesariamente tienen que corresponder con algo que los contaminadores hacen, no quiero mencionar nada en particular, pero sí hay condiciones climáticas que tienen que ver con el amanecer y el atardecer, en donde hay calmas y hay situaciones en la troposfera que hacen lo que se llama la capa límite, o la capa de mezcla, que hacen que ciertos contaminantes que naturalmente se podrían mover quedan un poco más en el lugar. Entonces a veces ocurre que uno encuentra en el amanecer concentraciones distintas a las que encuentra en el resto del día. Obviamente
estoy hablando de dióxido de azufre. Si uno habla de dióxido de nitrógeno, en la medida que hay tránsito automotor, uno va a ver que crece a medida que hay mayor tránsito y decrece cuando hay menos tránsito. Ahora, yo no me animaría a hacer una cosa así tan... Hemos visto cosas, pero no tenemos una sistemática como para decir... De todas maneras, la provincia y la municipalidad tienen sus organismos de control y Jorge, disculpame, respecto a lo que pregunta el señor, los vientos predominantes, por ejemplo, ¿no traerían más hacia la zona de La Plata o es...? Es que no es una cosa sistemática, es decir, uno puede hacer promedio. Una de las cosas que hicimos, el muchacho que está terminando la tesis, un ingeniero químico, que él ha estudiado una correlación de la concentración de contaminantes en función de la frecuencia de vientos. Y más que eso, la respuesta es otra. Uno puede establecer dónde se dan la mayoría de las calmas. Cuando uno trabaja con sistemas de detección que no son continuos, sino que uno los tiene que usar, puede usar un rato y después se lo tiene que llevar a la otra, o qué sé yo, lo puede hacer. Entonces es importante saber en qué horario se dan con mayor frecuencia las calmas, porque en las calmas es donde uno va a encontrar más concentración de contaminantes. ¿No? Ese tipo de cosas sí. La SEANSE, ¿qué aporte brinda, digamos, todo esto? Porque ahí viene mucho de los y es probable. aromas. Sí. Hay contaminantes. Es probable. Nosotros, en realidad, yo le indiqué los puntos de muestreo. Alguna que otra vez fuimos a medir a Berizo. No hemos estado en esa zona. Yo tenía intención, en el último tiempo, de ir a medir óxidos de nitrógeno cerca de la zona del SEANSE, porque es donde está la nueva central térmica. Entonces me interesa saber si, por ejemplo, ahí hay más material particulado, si hay óxidos de nitrógeno, justamente por los 200 camiones por día que están emitiendo, consumiendo gasoil, ahí seguro que hay NO2, ¿no? Pero bueno, en tu medida no llegamos. Una consulta. Sí. Yo he visto, digamos, reportes climáticos en otros países, Sí. donde se incorpora como dato, además de la probabilidad de lluvia, la humedad ambiente, la Sí. temperatura, cuál fue la polución del día o a qué hora se registra mayor polución en grandes ciudades donde, digamos, tienen problemas con el smog importante. En ciudades como San Pablo, como Santiago de Chile, que el tema es importante. Existe en Argentina, digamos, el Servicio Meteorológico Nacional tiene una red para detectar algunos creo que ahora están midiendo la radiación UV, algo de eso. En una época en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires tenía una fundación que se llamaba Siglo XXI, que tenía equipos que medían monóxido de carbono. Estaban en la avenida Belgrano puestos, entonces daban de alguna manera regularmente el grado de concentración de monóxido de carbono es muy venenoso, ¿no es cierto? ¿Y existe alguna página web o base de datos donde uno pueda ir y ver cuáles son los niveles de estos contaminantes en diferentes ciudades, ya sea en Argentina o en Sí, otras partes, para comparar y decir, eso sí. Afortunadamente Buenos Aires tiene vientos, cosas que vienen del río, que limpian bastante las cosas, ¿no? Pero claro, cuando uno habla de 12 millones de habitantes, tiene que haber. Hay zonas que no es fácil limpiar. Sí, ¿ustedes trabajan con médicos también? No. Con la sociedad, por ejemplo, de neumonología. Hay acá está presente un estudiante que está haciendo yo estoy codirigiendo la tesis, se llama Marco, que está ahí. Esos están en contacto, están haciendo estudios epidemiológicos, toxicológicos, en relación a los precios. Ellos están haciendo esa parte, la vienen haciendo desde hace un tiempo y los resultados son muy interesantes. ¿Quiere decir interesante? Marco le puede decir mejor, pero no, estudios muy lindos. Por ejemplo, en las escuelas a los chicos les llevan el pinterómetro, ¿no? Si tienen su capacidad pulmonar, y eso está relacionado también con el grado de contaminación, si está más cerca del polo petroquímico o no, ese tipo de cosas. Sí, yo quería preguntar lo siguiente. Ustedes hacen mediciones de determinadas sustancias. Sí. Dióxido de nitrógeno, o NOx en general. No, bueno, yo en este caso yo hablé de dióxido de nitrógeno. En realidad se pueden medir otras cosas, pero nosotros no medimos. Además de Sí. dióxido de azufre, no sé si tienen hidrocarburos. No nosotros.
Bien. Y, Sí, que queremos hacer. bien. Y otra cosa, respecto a las medidas que ustedes tienen, ¿buscan también identificar las fuentes o ya presuponen que, por ejemplo, en un momento en los dióxidos de nitrógeno por el tránsito vehicular? Yo pregunto más que nada porque sería interesante no ir a medir y después decir, bueno, sí tenemos estos valores y nada más, sino identificar las fuentes, intentar disminuir. Bueno, por eso lo presenté, lo dije al principio, ¿no? Es decir, este tipo de estudios de alguna manera permite, midiendo, decir, bueno, saber generar sistemas de alarma, prealarma, y saber cómo hay que mitigar de alguna manera los efectos de esta contaminación. Es decir, uno necesita ese tipo de cosas, no nos quedamos solamente en la medición. El hecho de trabajar con médicos ya implica que uno va a estar tratando de avanzar en otras direcciones. El tema de la contaminación tiene que quedar claro lo siguiente. Yo entré a este tema a través de un instrumento, de una técnica que es la espectroscopia óptica. Pero una vez que uno está inmerso en este tema, se da cuenta que es tan vasto que no se lo puede analizar desde una disciplina. Tiene que ser algo como hizo el CONICET La Plata, una red de estudios ambientales, donde entran todos aquellos que trabajan en aspectos de contaminación. Porque si uno tiene contaminación de cierta cosa en un lugar, pueden aparecer bichos que son malos. Y esos bichos malos yo no los voy a analizar, pero hay gente que sabe eso y sabe cómo eliminar esos bichos malos. Se dan cuenta un poco cómo es la idea. Es un tema abarcativo, es un tema integrador, no se lo puede trabajar desde una sola disciplina. Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo, que además es una disciplina que cuando uno lo trabaja de esa manera enriquece mucho la formación y el trabajo de uno. Cuando yo estaba haciendo mi postdoctorado afuera, mi profesor, que era un reconocido especialista mundial en temas de física atómica, empezó a trabajar también con técnicas ópticas, espectroscópicas aplicadas a procesos industriales. Y cada vez se involucró más. Entonces, en una de las veces que yo volví ahí a trabajar, le pregunto, pero le digo, doctor, ¿usted no va a volver a hacer las cosas que decía de física atómica, que tan reconocidas? Y me contestó esto que es un poco lo que yo estaba queriendo decir recién. Me dijo, el empezar a trabajar con gente de la industria me puso en contacto con eventos, con situaciones, con personas de una diversidad tal que agrandaron mi cabeza y me cuesta volver solamente a hacer esto. A mí me pasó un poco esto con el tema de la contaminación. No abandoné lo que hago, porque lo hago con mucho gusto y estando el doctor Ignacio que trabaja en espectroscopia atómica, pero el meterme en temas de contaminación hizo que mi cabeza cambiara, porque uno de repente tiene que hablar con arquitectos, con abogados, con ingenieros, con químicos, con biólogos, con ecólogos. Entonces, quedarse solamente en esto es como ver una visión sesgada del problema. Por eso digo, uno entra a través de un instrumento, de una técnica, de lo que sea, pero una vez que está dentro se da cuenta que para entenderlo, para aprender y para hacer una contribución significativa, tiene que por lo menos manejar mínimamente otro tipo de cosas. De hecho, en aquellas universidades, aquellos lugares del mundo donde se estudian especializaciones académicas en temas de contaminación, los primeros 2 años, 3 años a veces son simplemente para encontrar un lenguaje común de todo lo que se está manejando y después entrar a los aspectos puntuales. Bueno, le vamos a agradecer a Jorge por el tiempo para el uso del salón y tiene que quedarse conversando o preguntando más cosas seguramente. Tiene problema ahí pasando en privado. Quiero agradecer la presencia y invitarlos para el mes que viene. Eduardo Pau va a dar una charla sobre mecánica cuántica, cómo ella nos cambia la vida, que es el 19 de septiembre, a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y bueno, gracias a la Asociación Física Argentina que nos permite organizar todos los meses esta charla y al Salón Cultural la María Rivadavia y su coordinadora Mónica Clau que nos da este espacio para poder